Padre. Esa palabra, ¿sabes que la primera vez que sale en la Biblia esta palabra, la dice el Señor Jesús y en el momento más duro de su vida, que fue allí en Getsemaní? ¿Sabe que cuando el Señor estuvo en Getsemaní, fue el momento más decisivo? Muchos consideran que fue la cruz, pero realmente el momento más duro del Señor fue en Getsemaní, donde Él aceptó lo que Dios quería, aún en medio de batallas espirituales tremendas. Y Él pronunció esta palabra, Abba, que su original es arameo. Y notable es que ninguno de los traductores tradujo esa palabra, la dejó allí. Y al lado dice Padre, que ese es nuestro idioma, en el idioma español. Pero Abba, en el arameo, significa Padre. Es decir, que lo que estamos diciendo allí es Padre, Padre. Nada más que esa palabra Abba tiene un sentido de intimidad, de cercanía, de amor, de estar juntos, pegado al corazón. Entonces quizás sea por eso que esta palabra ha quedado. Y esta es la palabra que el Señor da allí en el huerto, en el momento, como dije, más duros. Y dice así, y decía Jesús en medio de la situación donde Él estaba: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es tremenda esta oración tan corta y tiene tanto para que nosotros podamos aprender. Lo primero que Él habla, Abba Padre, hay una cercanía de Jesús al corazón del Padre. No estaba hablando con un Dios lejano, no estaba hablando con alguien que no conocía, estaba hablando con su Padre, aquel que era cercano a Él. Y Él le dice algo: todas las cosas son posibles para ti. Es decir, le está diciendo: Padre amado, tú eres todopoderoso. Padre, aquel que me ama, que está conmigo, que eres todopoderoso. No hay nada que tú no puedas hacer. Estoy pasando el momento más duro de mi vida. Aparte de mí esta copa, estoy sufriendo. Estoy pasando un tiempo horrible. ¿Has pasado tiempos feos? ¿Estás pasando tiempos feos? El Señor estaba pasando el momento más duro. Pero luego dice: mas no lo que yo quiera, sino lo tuyo. Una pequeña oración con una profundidad tremenda, en donde Él está mostrando que allí ese Padre cercano, íntimo, que luego el apóstol Pablo usa esto mismo para mostrarnos que somos adoptados. ¿Y qué imagen viene a nuestra mente cuando decimos la palabra Padre? ¿Sabes que de acuerdo a la imagen que venga a nosotros, es la relación que yo voy a tener a veces con Dios? Esa imagen, cuando sientes la palabra mi papá, para muchos no la pueden decir con libertad a esta palabra. Y yo no estoy hablando acá de pequeños, yo estoy hablando también de gente grande, que quizás en los últimos momentos hasta de su vida ha tenido que perdonar situaciones que ha vivido en la infancia con sus padres. Entonces muchas veces cuando escuchamos esta palabra papá, mi papá, no se puede decir con tanta libertad, porque con esto no es simplemente el Padre, aquel que me dio vida, sino la idea es aquel que te sustenta, aquel que te ama, aquel que te protege, aquel que te abraza, aquel que puedes correr a sus brazos en cualquier momento. No importa si estás manchado, que si te has caído al barro, puedes correr a sus brazos porque Él te va a amar. Pero esa es la idea que Dios tenía y tiene con respecto a Padre. Pero como en tantas cosas, los humanos destruimos palabras de bendición.
¿Para cuántos la palabra padre trae a su corazón resentimiento, necesidad de perdón, odio, ganas de venganza? Alguien dijo, me hubiera gustado poderle matar por lo que me dañó. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra, que no es que como humanos destruimos, pero la noticia de hoy es que Dios sigue pensando de la misma manera. Él sigue siendo el Padre, el cual quiere que nosotros podamos saber que hay un Padre que me ama a tal punto que entregó a su Hijo para que yo pueda acercarme a su corazón. Dice la palabra que Él nos escogió. Él te escogió. Y si podríamos decir en cada uno de nuestros nombres, te escogió. Y yo pienso que cada uno de nosotros, los que tuvimos hijos, no tuvimos la oportunidad de elegir el hijo que queríamos tener. Pero cuando te adoptan, te escogen. Y cuando yo entiendo que Dios me escogió, que Dios te escogió a ti, eres especial para Dios. Soy especial para Dios. Pero estas son las cosas que yo tengo que entender. Y un bebé, por ejemplo, adoptado, no tiene ni idea de lo que sufren sus padres para poder adoptar. ¿Sabes? No sé si sabes la cantidad de miles de obstáculos que tienen que superar alguien para adoptar niños. No sé si lo sabes. Y aparte de miles también de euros para poder adoptarlo. Y el bebé no es consciente de que están haciendo todas esas cosas para adoptarlo. Y a veces nosotros tampoco somos conscientes de todo lo que hizo nuestro Padre para adoptarnos. Para sacarnos del lugar en donde estábamos y para amarnos, para hacernos que somos sus hijos. Y muchas veces, volviéndonos al Padre terrenal, muchas veces condenamos o nos enojamos o tenemos sentimientos contra nuestro Padre, pero hay algo que es real. A veces uno no puede dar lo que no ha recibido. Y quizás tu Padre fue carente de lo mismo que tú eres carente. Y quizás tu corazón también se rebeló y se mostró enojado, frustrado y no hubo una conexión. Por eso yo quisiera que en este día, hoy podamos no solamente tener una imagen clara de lo que es nuestro Padre de amor, sino que también si necesitamos restaurar nuestro corazón, renovar nuestro corazón. ¿Sabe? Porque si yo no renuevo, no perdono a mi Padre de esta tierra, no voy a poder identificar a un Padre de amor que está a mi lado en todo momento. En todo momento. Entonces esta mañana es una mañana para perdón, para restauración y para sentirnos amados por este Padre bueno que tenemos en los cielos. Amén. Allí la palabra dice, nos adoptó, está hablando de Dios Padre, por Jesucristo, como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Nos adoptó por su voluntad. Es decir, que somos escogidos, amados por el Padre. Somos recogidos de donde estabas. Yo necesitaba de un Padre de amor, aunque mi Padre terrenal haya sido bueno, sin el amor del Padre, que sería de mi vida. ¿Sabe que el apóstol Juan sintió el amor de Jesús de tal manera que él se sentía el más amado de todos? Prácticamente él se sentía casi como único hijo. Él se sentía tan amado, que él pudo romper toda barrera de distancia con el Señor. Y él recibía el amor. Y fue tan grande ese amor que él recibía, que él decía, el discípulo a quien Jesús amaba. Así se refería a él, el discípulo a quien Jesús amaba. Y
realmente nuestro Señor amó a todos. ¿Verdad que amó a todos? En ningún momento, nunca dijo que lo amaba más a Él. Pero ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. El Señor Jesús nunca dijo que lo amaba más a Él. Pero Él se sentía como aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y fíjate que en el Evangelio de Juan, este mismo Juan, él dice, por ejemplo, no los llamo siervos, esto decía Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero lo he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. ¿A quién se los dijo? A todos. No estaba diciendo que esto te lo digo a ti, Juan. Y Juan también dice, porque son textos del Evangelio, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, ¿los amó hasta cuándo? No dijo, los amó hasta que lo amé más a Juan. Pero lo más importante de todo, que él se sentía el discípulo a quien Jesús amaba. Y se sentía tan amado por el Señor, que él abrazaba el amor del Señor de tal manera que no cuestionaba el comportamiento del Señor, aunque el Señor lo exhortara, aunque pasara por situaciones difíciles, aunque pasara por sufrimientos, él sentía que el amor de Jesús hacia él era incondicional. ¿Sientes ese amor? ¿Sientes? ¿Por qué es tan importante? Porque esta es una verdad. Porque el Señor nos ama a nosotros, a cada uno, de la misma manera. Y su amor y su gracia, la gracia es aquello que no merezco y que lo tengo, también está sobre mi vida, sobre tu vida, sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo entiendo que cuando Juan 5 veces lo dice en su evangelio, 5 veces dice el discípulo a quien Jesús amaba, y esto se había él autodenominado así. Nadie le decía, Juan, a ti te ama más Jesús. Él se autodenominó de esta manera. Qué tremendo que él mismo se llamaba a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Y esto está lejos de ser egocéntrico, lejos de ser orgullosos. Él estaba tan seguro del amor de Dios, del amor de Jesús, que él sabía que Jesús lo amaba como nadie en este mundo. Entonces él no podía callarse el amor del Señor. Quizás más orgulloso es no contar las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Pero él dice, ¿cómo voy a callar si no hay nadie en este mundo que me pueda amar? Juan, con todo lo que viviste, su amor es incondicional para mi vida y para el mío, para él. ¿Sabe que fue el único discípulo de que estuvo a los pies de la cruz? Estuvo con María y estuvo en mujeres y estuvo Juan hasta el fin. Hasta el fin estuvo con alguien que él decía, su amor es tan grande que me envuelve, me apasiona. Y yo necesitamos sentirnos amados por el Señor de esta manera. Porque cuando nosotros nos sentimos amados por Jesús, Él nos revela al Padre. Yo necesito entender el amor del Padre para saber de su cercanía y de su abrazo. Y te digo, todo lo que te estoy diciendo es muy simple en esta mañana. Tan simple, pero tan necesario para cada corazón de este mundo que está herido. Porque muchas veces transitamos nuestra vida como cristianos y nos damos cuenta que no he podido tener una verdadera relación con mi Padre Dios, porque no la tuve con mi Padre terrenal. Y vienen recuerdos y vienen memorias que me hacen dudar, no en los momentos buenos, en los momentos donde estoy pasando dificultad. Porque en los momentos buenos todo es bueno. Cuando estoy bien, todo está bien. Pero cuando estoy en medio de una dificultad, surge la sensación de que no me dieron, no me ayudaron, no me suplieron, me abandonaron. Y esas son las cosas que yo necesito
tener y entender. Y yo necesito saber que el Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace clamar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, fíjate, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Está hablando de que nosotros hoy somos hijos. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, eres hijo. Y si soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y yo quisiera que hoy quedemos con algunas palabras muy firmes y muy fuertes en nosotros. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros, estas palabras que vamos a mencionar, son palabras poderosas que van a mostrar la esencia del Señor. Esta esencia que si yo no la conozco o si yo dudo, no me ayudan en los momentos difíciles. Necesitamos tenerlas claras en cada una de nuestras vidas, en cada hora de nuestras vidas y renovar hoy mi amor por el Señor y si es necesario, renovar mi relación con mi Padre terrenal. Y una de las características de Dios es fidelidad. Recién lo cantábamos. Dios es fiel. Pero pasa que muchas veces, quizás no cuando lo cantamos, o sí, pero en los momentos de la situación viene difícil, vienen cuestionamientos a nuestra mente, vienen recuerdos de situaciones en mi infancia, imágenes que me vienen y siento, ¿fuiste fiel? Pero ¿dónde estuvo Dios cuando estaba sufriendo? ¿Dónde estuvo Dios en el momento en que me sentí abandonado? ¿Dónde estuvo Dios cuando nadie me defendió? ¿Dónde estaba Dios? Y ese tipo de cuestionamientos, si yo no tengo bien firme lo que yo creo en Dios, llega un punto que ganan y me traen desconfianza, inseguridad y hasta me siento abandonado, me siento que nadie me va a defender de la situación, no hay nada más que hacer, vuelvo a caer en la misma situación. Por eso yo necesito entender en esta mañana que el Señor es fiel. Y tú dices, pero no estuvo cuando yo lo necesité. Él estuvo. ¿Y sabes por qué Él estuvo? Por eso estás tú aquí. Por eso estoy yo aquí en esta mañana. Porque Él ha sido fiel. Y nosotros no podemos culpar a Dios lo que el humano hace. Y quizás, si no hubieras vivido esa situación, no estarías hoy aquí. O quizás Él te habló y no le escuchaste. Y muchas veces necesitamos que suceda algo para que podamos escucharle. Él estuvo, Él es fiel, Él es fiel. Él es fiel, es incomparable su fidelidad. Él está en nuestras vidas. Cántalo. Cierra tus ojos y dile, Señor, hoy renuevo mi confianza en ti. Señor, tantas veces te dije que no estabas, que me abandonaste. Tantas veces te dije que me sentía tan solo. En esta mañana te pido perdón, restaura mi comunión contigo. Restáurame, Señor. Restaura, Señor. Restaura, Señor. Restaura corazones. Restaura corazones en esta mañana. Él está, Él está. Él es fiel. No importa que tu padre y tu madre te hayan abandonado. Él no te abandonó ni te abandonará nunca.
Él está en medio de las situaciones de dolor. Él está en medio de las situaciones difíciles. Él está en medio del sufrimiento. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te necesitamos, amado. Te necesitamos. Tu fidelidad es grande. Te necesitamos. Renueva la comunión. Queremos entregar a ti las dudas, los temores, todo miedo, toda angustia, toda sensación de abandono, de orfandad. Ven, Señor. Ven, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Otra palabra que tiene que... Puedes tomar tu asiento. Otra palabra que tiene fuerte peso para nuestras vidas. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabe que es una palabra que hoy no tiene mucho peso? Porque como tantas ha perdido el valor. Tenemos que agregar cosas para decir lo que significa ser bueno. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo malo y lo bueno? Esto es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y muchas veces nos paramos en este lugar, o hay gente que se para en este lugar y dice, Dios es bueno. ¿Qué gritamos? Todo el tiempo. Sí, Dios es bueno. Todo el tiempo. O Dios es bueno. ¿Qué pasó? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Sinceros. ¿Todo el tiempo? Yo he pasado tiempos en donde fueron tan duros que yo decía, ¿todo el tiempo? Yo soy honesta, a lo mejor tú eres más fuerte que yo, seguro que sí. Pero todo el tiempo gritamos, todo el tiempo. ¿Cuándo cambiamos los signos? ¿Cuándo cambiamos el signo de todo el tiempo? Ah, todo el tiempo. Tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. Tú no sabes por lo que yo pasé. ¿Cuándo cambiamos los signos? Cuando reconocemos el amor del Padre en medio de toda situación. Jesús en el Getsemaní dijo, Padre, Abba Padre. Abba Padre, le estaba diciendo, papá, papá querido. Papá querido, si es posible, cambia esta situación. No hay otra manera de hacerlo. Tengo que ir a la cruz. Entonces cuando nosotros podemos cambiar los signos, es que cuando nosotros entendemos que Él es bueno, aún cuando no pasó lo que quería que pasara. ¿Sí? Y ¿cuántas veces, no? A veces nos enojamos en situaciones difíciles, ¿no? ¿No te has enojado? ¿Te has enojado en situaciones adversas? Hemos protestado por situaciones que hemos enfrentado. Pero ¿sabes por qué? Porque no nos sentíamos como Juan, el discípulo a quien más amaba. No nos sentíamos. Por eso es tan importante sentir que aún en medio de las situaciones, en medio de la exhortación, en medio del dolor, su amor es incondicional. Su amor es incondicional. Él es amor y su amor es incondicional sobre nuestras vidas. Y yo creo que necesitamos ese perdón. Señor, tantas veces te dije que no eras bueno. Lo que me está pasando, si me amaras, no me hubiera pasado esto.
pero Dios me ama y sabe lo mejor para mi vida, aunque yo no lo entienda. Y sabe cómo tratar con mi vida. Y lo cantamos. Y mientras lo cantas, recuerda que este es Dios, el que te ama y que necesitas en este día. Mis manos alzaré, mi vida entregaré. Cántalo, cántalo si lo sabes. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Eres bueno, eres bueno. Pídele perdón al Señor, perdóname. Perdóname por las veces que te he dicho que no estás en el asunto. Perdóname por sentir que no eres bueno, que a los otros le pasan cosas buenas, pero a mí no. Perdóname, Señor, porque esto dañó mi relación contigo. Perdóname porque al pensar que tú podrías haber hecho otras cosas por mí, lo podría haber hecho de otra manera, Señor. ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Entonces, ¿cómo puedo cantar que Dios es bueno? Si podrías haberlo hecho de otra manera. Pero Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Cántalo con toda tu fuerza. Dios es bueno. Ha sido bueno. Con todas tus fuerzas. Si quieres ponerte de pie, levantar tus manos. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Señor, perdóname. Dile, Señor, perdóname por las veces que quizás no verbalmente, pero en mi mente estaban estas palabras, que tú no has sido bueno conmigo, que tú no estuviste a mi lado, que tú no fuiste lo suficientemente bueno para librarme de pasar esta situación. Señor, allí donde mi corazón se quebró, pero tú sabías que era lo mejor para mi vida. Necesitaba pasar por la situación para comprender lo que había en mi corazón, porque si no, hubiera caído en las garras del enemigo. Y Señor, tú eres bueno. Ha sido bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Dice que Dios es amor. Dios es amor. Y como Juan, yo necesito entender de que Él me ama de tal manera, esté donde esté, aunque te encuentres en medio del desierto. Estás en el desierto, estás en medio de un valle de sombra y de muerte, estás en medio de una situación en la que no encuentras salida. Dios está. Tómate de la mano del Señor, tómate de la mano del Señor, tómate de la mano del Señor. Tomarse de la mano del Señor es aprender a escucharle, a escuchar su voz y a obedecerle para poder ser bendecidos. Su amor nos envuelve de su paz. Oramos, Señor. Gracias, Señor. Tu bondad nos alcanzó. Señor, tú no nos abandonas, tú no nos dejas. Tú eres aquel que está a nuestro lado en cada situación. Aún esas imágenes que vienen de nuestra infancia, imágenes que vienen de momentos tan difíciles. Estabas allí, Señor. Estabas allí, pero no te vi, no te reconocí, no te conocía, Señor, no te conocía. Pero, Señor, hoy quiero conocerte. Quiero saber de que tu amor es como lo que decía Juan, al discípulo a quien Jesús amaba.
Él se sentía amado más que nadie y yo necesito sentirme amado más que nadie, más que nadie. Gracias, Señor. Toma asiento un momentito más. Quiero contarte una historia de la misionera Mariela Clark. Ella va a estar con nosotros en agosto en el retiro de familia de la iglesia. Si no te apuntaste para el retiro de familia, no pases de hoy, porque el Señor bendice nuestras vidas. Ella cuenta, ella fue jovencita de misionera a Ayacucho, a Perú. Y allí estaba Sendero Luminoso, aunque el nombre es luminoso. Era un grupo terrorista bastante macabro, ¿no? Que mataba tremendamente, eran marxistas y bueno, busca en el internet si quieren más detalles. Lo que sí, ellos destruyeron allí la zona. Y esta jovencita fue a trabajar a aquel lugar y comenzó, lo primero que hizo, un orfanato, porque había tantos niños que habían quedado huérfanos, había tantos niños enfermos, abandonados, que estaban despreciados. Y tiene cientos de historias de dolor, pero también cientos de historias de milagros. Y ahí había nacido una bebé que tenía labio leporino y paladar hendido, es decir, que no tenía nariz, pero se le veía el paladar y ella por lógica no podía comer, necesitaba biberones especiales. Dice que cuando su mamá la vio, la tiró desde un puente, desde 3 metros, para poder deshacerse de ella. Pero Dios la encontró y una persona la llevó al hospital y aún en medio de los golpes y de todos, fue restaurada esa bebé. Y un juez injusto se la volvió a dar a su mamá, la cual, cuando la tuvo nuevamente en sus manos, la tiró al lado de una ruta donde pasaban muchos camiones y donde desnudita allí la tiró sin nada que la proteja. La podría haber comido un perro, la podría haber matado, arrollado un camión, pero Dios la volvió a ver. Y allí un hombre la rescató y la llevó al hospital, donde los médicos la volvieron a restaurar. Le había quebrado el cráneo, se ve que al tirarla fue muy fuerte el golpe. Y restauraron su vida. Y los médicos le llamaron milagros. Y allí ellos le entregaron a Casa de Luz, que es del orfanato donde la hermana Mariela había comenzado. Y ella cuando la vio, dice que la tomó en sus brazos y le dijo: eres la beba más hermosa del mundo. Y cada vez que la veía, le decía: eres la beba más feliz del mundo. Aunque tu padre y tu madre te dejaron, Dios te ama, el Padre te ama, el Padre te ama. Y era difícil porque ella no podía alimentarse y una cirugía de este tipo, no solamente trasladarla a Lima y todo lo demás, sino que era muy caro porque era muy especializado. Se pusieron a orar y a la semana una de las trabajadoras sociales la llama y le dice: ha llegado un equipo de médicos especialistas en labio leporino. Cuando conocieron la historia de milagros, allí la pusieron en la primera lista. Y dice que la trataron con tanto amor, con tanto cuidado, y restauraron la primera parte de su nariz y de su boca. Y vinieron al año siguiente y restauraron su paladar. Y dice que a las 2 horas la bebé estaba tomando leche por sí sola. Creció y cada vez que la veía, ella decía: no solamente eres un milagro, sino eres el bebé más hermoso. Un matrimonio italiano la adoptaron y la amaron con todo su corazón. Y cuando nosotros pensamos en nuestras vidas, nosotros estábamos como esa bebé, como esa beba, lastimados, quebrados. No sé si servíamos para algo. Y el Señor nos recogió, nos adoptó,
nos amó de tal manera de que nos hizo hijos, hijos suyos. Y cuando yo pienso en este amor, yo digo, qué tremendo, porque nadie adopta a lo mejor a alguien que está enfermo, aunque hay gente que lo hace, pero normalmente quieres el más guapo. Y nosotros llegamos con tantas cosas, llegamos con tantos complejos, llegamos con tantas negaciones. Nuestras historias, a veces que son tremendas las historias de cada uno que traemos, tantas cosas feas en nuestro corazón. Llegamos con tanto malo y sin embargo el Padre nos ama. Y cuando nosotros hablamos de que queremos vivir en santidad, yo digo, yo quiero vivir en santidad porque no es porque tenga miedo al infierno, no es porque tengo miedo de lo que me va a pasar, sino porque mi Padre que me adoptó es santo. Yo soy hija, entonces lo que yo quiero es verlo por la eternidad. Entonces cuando yo entiendo que vivir en santidad es una bendición, porque ahora yo tengo una herencia bendita. Entonces, aquello que me aparta de poder encontrarme con mi Padre, aquel que me adoptó, aquel que me vio y no dijo, no vale la pena, sino que me adoptó. Entonces sí, puedo decir, vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena renunciar a aquellas cosas que me quitan la santidad, que me apartan del Señor. Y aún en medio de situaciones difíciles, cuando me siento que no tengo fuerza, cuando me siento en que fallé, puedo correr a los brazos del Padre y decirle, aquí estoy, erré, estoy mal, pequé, pero no quiero perder la misma esencia que tienes tú, que eres santo. Si nosotros tuviésemos ojos espirituales para contemplar el mundo que nos rodea, nosotros vemos solamente con estos ojos físicos, pero este mundo físico está regido por todo lo espiritual. Y si yo entiendo que en mi vida, en conexión con el Espíritu Santo, quien me adoptó, es el que me ayuda a vivir. Creo que muchos han tenido experiencias espirituales en lo diabólico, varios. Pero hay un Dios poderoso que está por sobre todas las cosas, que quiere sacarnos de los lugares para ponernos en lugares espaciosos.